Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El frío mordía su piel antes de que pudiera siquiera recordar su propio nombre. El sonido de los gases liberándose de la cápsula criogénica fue lo primero que escuchó, seguido del crujido de sus propios huesos al estirarse. Elías abrió los ojos, pero la luz era diferente. Azulada, filtrada, como si estuviera bajo el agua. Todo olía a metal estéril y ozono. Sus pies tocaron una superficie pulida, pero helada. Dio un paso tembloroso, luego otro, y se sostuvo del borde de su cápsula para no caer. No llevaba nada más que los sensores aún pegados a su piel. Al mirar alrededor, lo golpeó la extrañeza. Las paredes no eran humanas. Estaban cubiertas de símbolos desconocidos, relieves que pulsaban con energía viva. Nada tenía sentido. Un grupo de figuras apareció al fondo del corredor. Altas. Elegantes. Siluetas femeninas con trajes de combate ceñidos al cuerpo y armas tan extrañas como sus miradas. Una de ellas se adelantó, apuntándolo con una lanza de energía que brillaba con un resplandor violáceo. Tenía la piel pálida como la niebla lunar y ojos que parecían contener relámpagos. Un varón dijo en un idioma desconocido que, sorprendentemente, su implante aún funcional tradujo al instante. Aquí no debería haber uno. Elías alzó las manos despacio, sin entender. Trató de hablar, pero su garganta quemaba. La mujer le escaneó el cuerpo con un artefacto de muñeca y frunció el ceño. No está en los registros. Ningún macho humano debería estar en esta nave. Nadie autorizó este despertar. Antes de que pudiera replicar, otro paso resonó, más firme, más solemne. Las otras se separaron como si una tormenta estuviera por pasar entre ellas. Y pasó. Una figura de altura imponente caminó hacia él. Su armadura era negra con detalles dorados que brillaban al ritmo de sus movimientos. Su rostro, perfecto y severo, parecía esculpido por las propias leyes del cosmos. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos, púrpura profundo y en ellos una mezcla de furia y fascinación. Elías sintió como su corazón, aún débil, se aceleraba de forma violenta. «¿Quién eres tú?», preguntó ella, sin esperar respuesta. «Esta nave es sagrada. Todos los hombres están prohibidos a bordo. Pero tú apareces en mi cámara de hipersueño como una ofensa viviente». Elías intentó articular algo, cualquier cosa, pero su voz apenas salió. «No sé cómo terminé aquí. Yo». La emperatriz Naerys dio un paso más cerca. Él sintió el calor que irradiaba de su cuerpo, como si el mismo núcleo estelar se ocultara bajo su piel. Ella no lo miraba como a un intruso. Lo estudiaba como a un arma o un milagro. No deberías existir en este espacio. Y sin embargo, estás aquí. Le rodeó lentamente, como una cazadora midiendo a su presa. Él notó cómo las demás mujeres lo observaban sin moverse. Todas esperaban su juicio. «Tráiganlo a mi cámara personal», ordenó al fin, sin apartar la mirada de él. «Que nadie toque al humano. Ni con una sola gota de intenciones». Y con eso, se giró. Su capa flotó tras ella como el velo de una diosa. Elías tragó saliva, sin entender si acababa de ser perdonado o condenado. Fue entonces cuando una de las escoltas se le acercó, lo cubrió con una tela negra y murmuró algo que no fue traducido, pero cuyo significado comprendió perfectamente por el tono. «Bienvenido a la boca del lobo». Y sin más, se lo llevaron. Mientras la nave vibraba con un silencio que parecía guardar el aliento. El interior de la cámara personal de la emperatriz Naerys era como ningún otro lugar en la nave. No había pantallas ni armamento visible, solo una penumbra cálida iluminada por cristales flotantes que pulsaban con una energía violeta. La arquitectura parecía viva, como si las paredes respiraran junto a ella. Allí, todo estaba hecho para la contemplación o el juicio. Elías fue escoltado por dos guardianas de armadura carmesí. No le hablaron. Solo lo dejaron arrodillado en el centro de una plataforma circular, frente a un trono suspendido entre columnas de luz. Naerys apareció desde una abertura en la pared. Su cabello, suelto esta vez, caía como una cascada negra sobre sus hombros desnudos. Ya no llevaba la armadura. Vestía una tela plateada,
translúcida, que se ceñía a su figura como si el metal líquido la adorara. Caminó descalza, con pasos suaves, pero cada uno resonaba con autoridad. «No gritaste», dijo ella mientras lo rodeaba lentamente. «No intentaste escapar. No intentaste suplicar». Elías la miró, aún sentado. Su respiración era lenta, pero el corazón galopaba como si ya estuviera en combate. «No sabía si podía confiar en nadie», respondió él. «Pero algo en ti me hizo quedarme». Naeris levantó una ceja. No estaba acostumbrada a que le hablaran así. Y mucho menos un humano, mucho menos un varón. ¿Y qué crees que soy yo, exactamente? La única que no me mató al segundo de verme. Ella sonrió apenas. No era una sonrisa amable. Era más bien el reflejo de una emoción que no usaba desde hacía tiempo. Se acercó más. Lo suficiente como para que él pudiera oler su piel, una mezcla de ozono y flores nocturnas de planetas que ni conocía. «¿Sabes dónde estás, Elías?», preguntó, pronunciando su nombre con una cadencia extrañamente íntima. «Esta nave se llama Natrael, y es mi santuario, mi fortaleza, mi prisión y mi templo. Aquí, ninguna de las que sirven tiene permitido acercarse a un varón. Ni verlo. Ni tocarlo. Y mucho menos desearlo». Elías alzó la vista. Algo en su pecho vibró con su voz. «¿Pero tú lo hiciste?». Naeris no respondió. En lugar de eso, se sentó frente a él, a muy poca distancia. Sus rodillas casi se tocaban. Observó sus ojos, sus hombros marcados, la cicatriz en su ceja izquierda. Lentamente, extendió la mano y rozó su pecho desnudo con la yema de los dedos. Un gesto suave, casi accidental, pero cargado de energía contenida. «No entiendo por qué», murmuró. «No estás programado para provocarme esto. He enfrentado imperios, he destruido razas enteras. Y sin embargo, tú». Elías entrecerró los ojos. «Siento lo mismo. Desde que te vi». El silencio se volvió espeso. La tensión entre ambos era como un hilo tenso a punto de romperse. Entonces, la emperatriz se incorporó y dio la espalda. «Esto no puede pasar. No debe pasar». Pero su voz ya no era firme. Ya no era la de una emperatriz. «Y sin embargo, lo deseas», dijo Elías en voz baja. Naeris se detuvo. Sus hombros se tensaron. Volteó lentamente. En sus ojos ya no había solo poder. Había hambre, curiosidad, furia interna, confusión. «Te quedarás bajo vigilancia, en mis aposentos. Si mientes, si tocas lo que no debes, si das un solo paso fuera de mi permiso, morirás». Él asintió. Ella hizo un gesto. Las guardianas se marcharon, dejándolos solos. Naeris se acercó una vez más, pero esta vez no lo tocó. Se inclinó hasta quedar tan cerca de su rostro que él sintió su aliento cálido. «No vuelvas a mirarme con esos ojos si no estás dispuesto a arder, humano». Y se alejó entre sombras, dejándolo solo, con la mente en llamas y el cuerpo deseando todo lo que aún no entendía. La rutina en la nave cambió desde el momento en que Elías fue trasladado permanentemente a los aposentos de la emperatriz. No tenía acceso libre a nada, pero tampoco era tratado como un prisionero. Vivía entre lujos que no podía tocar, entre artefactos que no entendía y bajo una vigilancia constante que no podía ignorar. Pero nada lo afectaba más que la presencia de ella. Naeris no volvió a hablarle durante 2 días enteros. Lo observaba desde la distancia, cruzando la sala mientras conversaba con hologramas de guerra o estudiaba mapas estelares que se deslizaban por el aire. Era como si él no estuviera ahí. Como si su existencia hubiera sido borrada de la lógica, pero no de la carne. Elías no insistía. Solo la miraba. Y la forma en que la miraba empezó a incomodarla. Era una mirada firme, sin miedo, sin reverencia. Una que no había recibido en siglos. Las demás se postraban ante su presencia, temblaban ante su voz. Él simplemente la observaba. Como si no fuera una emperatriz, sino una mujer. La noche del tercer día, Naeris entró en sus aposentos y cerró las puertas con un gesto sutil de su muñeca. Elías estaba sentado junto a una ventana que mostraba un cúmulo estelar dorado.
La vista era hipnótica, pero lo era más la sensación que se acercaba por detrás. Ella no dijo nada. Caminó lentamente hasta quedar de pie junto a él. «Hay algo en ti que no logro entender», dijo sin preámbulo, su voz suave pero firme. «He leído cada archivo, escaneado cada célula de tu cuerpo. Y aún así, no tengo explicación para lo que provocas en mí». «No todo necesita explicación», respondió él sin moverse. «Algunas cosas solo necesitan ser sentidas». Naeris cerró los ojos un segundo. Se sentó junto a él, tan cerca que sus muslos se tocaron. La emperatriz, la diosa galáctica, con su capa etérea, estaba junto a un humano desnudo de poder, de título, de lógica. Y no se apartaba. Cuando era niña, me contaron que los varones eran criaturas primitivas. Violentos, inestables. Que no debíamos permitir que pisaran nuestras naves, nuestras ciudades, nuestras mentes. Y sin embargo, aquí estoy. Elías giró apenas el rostro hacia ella. ¿Y qué ves ahora? Naeris tardó en responder. Sus ojos se hundieron en los de él como si buscara respuestas en su interior. «Veo algo que podría destruirme», susurró. La habitación parecía cerrarse alrededor de ellos. El silencio se volvió un suspiro entre dos bocas que no se atrevían a encontrarse. Entonces, sin previo aviso, Naeris estiró la mano y tocó su mandíbula. Fue un contacto breve, tembloroso, casi involuntario, pero suficiente para hacer vibrar la atmósfera. Elías no retrocedió. Tampoco avanzó. Esperó. Y ella lo volvió a tocar, esta vez más segura. Recorrió su mejilla, su cuello, la línea firme de su hombro. Lo tocaba como si cada fibra de su piel ocultara un secreto. «Cuando te toco, mi cuerpo reacciona como si recordara algo antiguo. Algo prohibido. Como si te conociera desde antes de la galaxia. Tal vez, simplemente estamos hechos el uno para el otro». Naeris rió, pero no era burla. Era vulnerabilidad. Una grieta. Se inclinó lentamente hacia él, y por un instante sus labios casi se encontraron. Pero antes de que sucediera, se detuvo, jadeando suavemente. «Si cruzamos esta línea, no habrá regreso. Cambiarás todo lo que soy. Todo lo que represento». Elías no la tocó. Solo habló con una voz suave, tan clara como el vacío entre estrellas. «Entonces crúcela. O márchate. Pero no sigas temblando por dentro mientras finges que sigues al mando». El corazón de Naeris golpeó en su pecho como un tambor de guerra. Y sin una palabra más, se levantó y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró hacia él, con los labios ligeramente entreabiertos y la mirada cargada de promesas rotas. «No vuelvas a mirarme así, si no estás dispuesto a quedarte». Y se fue. Elías cerró los ojos, con el eco de su perfume aún flotando a su alrededor. Lo que estaban haciendo entre ellos no era un juego. Era una tormenta. Y él ya estaba en su centro. El amanecer artificial de la nave Natrael nunca había parecido tan inquieto. Las luces usualmente suaves y pulsantes ahora parpadeaban con un ritmo errático. El silencio habitual de la nave fue reemplazado por susurros tensos, pasos apresurados y órdenes codificadas que se transmitían sin explicación. Elías lo sintió primero en la atmósfera. Un cambio sutil, como si algo en las paredes respirara con rabia contenida. Luego lo vio reflejado en los ojos de las guerreras que pasaban frente a sus aposentos sin saludarlo. Una de ellas incluso dejó caer su lanza al verlo, como si su presencia fuera una amenaza tangible. Naeris no apareció esa mañana. Esperó. 1 hora. 2. Cuando por fin las puertas se abrieron, no fue ella quien entró, sino la comandante Vetra. Alta, con el cabello blanco recogido en una trenza severa, ojos fríos como metal líquido y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Vestía su armadura ceremonial, pero sin los símbolos del imperio. «Levántate, humano», ordenó con voz áspera. «La emperatriz ya no decide tu destino». Elías no se movió. «¿Dónde está? ¿Importa?», replicó ella, dando un paso al frente. «Naeris ha fallado a su pueblo. Se dejó corromper por tu carne, por tus palabras dulces, por tu existencia. No eres más que un veneno. Y yo soy la cura». Apenas terminó de hablar,
La sala tembló. Explosiones retumbaron en los corredores. Alarmas comenzaron a sonar. Las luces cambiaron de color, bañando las paredes en un rojo profundo como sangre recién derramada. Elías aprovechó el desconcierto. Saltó hacia Vetra con la fuerza de un reflejo bien entrenado, le arrebató un arma secundaria de su cinturón y disparó al suelo entre ambos, provocando una nube de energía ardiente que lo cubrió mientras huía. Corrió por pasillos que ya no conocía. Guerreras luchaban entre sí. Las leales a Vetra, con armaduras sin insignias, atacaban sin piedad a las que todavía portaban los colores reales de Naerys. Elías no era el objetivo, aún. Pero todos lo reconocían. Y algunos querían verlo muerto. Giró una esquina y recibió una descarga que lo lanzó contra la pared. Su visión se nubló. Apenas pudo rodar hacia una compuerta antes de que una lanza láser atravesara el lugar donde su pecho había estado un segundo antes. Entonces la vio. Naerys. Vestía su armadura completa esta vez, negra como el abismo, con energía viva recorriendo sus brazos y espalda. Su rostro tenía una herida fresca en la ceja y respiraba con dificultad. Pero su mirada no había perdido ni un gramo de fuerza. «Ven conmigo», dijo, sin tiempo para explicaciones. Elías se apoyó en ella mientras lo guiaba a través de pasajes secretos que se abrían solo al contacto de su mano. La nave crujía. El motín era total. «¿Por qué Vetra?», preguntó él entre jadeos. «Porque siempre me odió por no ser perfecta. Por querer algo más que la guerra. Por amarte». Elías se detuvo un segundo. Ella también. Sus rostros estaban apenas a centímetros. En medio del caos, entre gritos y fuego, Naerys lo miró con una intensidad que lo quemó por dentro. «¿Me amas?». Ella no respondió con palabras. Solo lo tomó del rostro y lo besó. Un beso rápido, furioso, desesperado. Un beso que sabía a despedida, a promesa, a rabia. Luego lo soltó. «No te atrevas a morir, humano». Siguieron corriendo. Llegaron a la cámara central, donde un puñado de guerreras fieles a Naerys resistía el avance de las traidoras. Elías, aún tambaleante, tomó una lanza térmica de una soldado caída. No sabía manejarla bien, pero eso no importaba. «Si vamos a morir, que sea luchando juntos», dijo él. Naerys sonrió de lado, con una mezcla de ternura y furia. «No vamos a morir. No todavía». Y entonces el combate estalló. Elías peleaba como podía. No era un experto, pero su fuerza, su velocidad y su instinto lo mantenían en pie. Cada vez que alguien intentaba acercarse a Naerys, él se interponía. Cada vez que ella caía, él la levantaba. Sangre, humo, gritos, fuego. Al final, el enemigo retrocedió. Las puertas se cerraron tras ellos. La sala quedó llena de cuerpos, humo y olor a plasma quemado. Elías cayó de rodillas. Su brazo sangraba. Su cuerpo temblaba. Naerys se arrodilló a su lado, con los labios manchados de sangre. «¿Por qué no huiste?», susurró ella, con voz rota. «Porque tú eres mi lugar ahora». Ella se inclinó y lo besó otra vez. Esta vez más lento, más profundo. Un beso entre dos sobrevivientes que sabían que la guerra aún no había terminado, pero ya no estaban solos. Naerys se apoyó en su pecho. Por un instante, el universo pareció quedarse en silencio. Y todo lo que importaba estaba entre sus brazos. El eco de las explosiones aún vibraba en las paredes cuando Elías abrió los ojos. Su cabeza le zumbaba, su brazo izquierdo apenas respondía, pero seguía vivo. A su lado, Naerys sostenía una lanza rota, con la mirada fija en la entrada sellada de la cámara táctica. Estaban atrapados con apenas media docena de guerreras leales. No quedaba tiempo. «El núcleo de mando sigue bajo el control de Vetra», dijo Naerys con voz ronca. «Si no lo recuperamos, la nave caerá. Todo nuestro sistema caerá». «Entonces vamos por él», respondió Elías, incorporándose con dificultad. Naerys lo miró con una mezcla de orgullo y rabia. «Tú no deberías estar aquí. No eres un soldado». «No lo era. Pero ahora sí. Me hiciste luchar por algo que importa». Las guerreras le lanzaron miradas duras, pero ninguna objetó.
En sus ojos ya no lo veían como un intruso. Era uno más. Un escudo humano para su emperatriz. Naerys se acercó y apoyó su frente en la de él por un segundo. Si mueres, me llevarás contigo. Entiéndelo bien. No tengo intención de dejarte sola. No ahora. Salieron por un conducto lateral, descendiendo por túneles de servicio que solo los altos mandos conocían. Elías caminaba detrás de Naerys, cubriéndole las espaldas. Su lanza térmica improvisada chispeaba con cada paso. Respiraba con dificultad, pero su determinación crecía con cada metro que avanzaban. La escotilla que daba al núcleo de mando estaba cerrada, pero no custodiada. Era una trampa. Lo saben, murmuró Naerys. Nos esperan dentro. Entonces toquemos la puerta, dijo Elías. Naerys colocó su palma en el panel oculto. La puerta se abrió lentamente con un silbido suave. Dentro, todo parecía en calma. Demasiado en calma. El silencio era peor que cualquier grito. Vetra estaba sentada en el centro de la sala, junto al núcleo estelar de control. Su armadura relucía como la de una campeona. Pero sus ojos delataban furia y derrota contenida. ¿Así que vienes tú misma a morir, Naerys? ¿Y traes a tu mascota contigo? Elías levantó el arma, pero Naerys le tocó el brazo suavemente. No aún. No soy yo quien ha fallado, dijo la emperatriz. Eres tú, Vetra. Nunca entendiste lo que significa proteger, no solo gobernar. Gobernar es proteger, gruñó Vetra. Y tú has traído a este parásito a nuestras entrañas. Has contaminado todo por un deseo patético. Naerys dio un paso adelante. ¿Lo amas tanto? Escupió Vetra. ¿Arriesgarías tu trono por él? Naerys no vaciló. Lo haría. Y en ese instante, Vetra se lanzó. El combate fue un torbellino de furia. Vetra se movía como un rayo, una maestra en el arte del combate físico. Su lanza giraba con precisión letal. Naerys resistía, pero sus heridas anteriores la hacían más lenta. Elías intervino. Bloqueó un golpe dirigido al corazón de Naerys, y la onda de choque lo lanzó contra una consola. Se levantó sangrando de la frente, jadeando, pero sus ojos ardían con una llama que ni el vacío del espacio podía apagar. Naerys, ahora. La emperatriz lanzó su lanza. No al cuerpo de Vetra, sino al núcleo de energía detrás de ella. La explosión desvió la atención de la traidora, justo el tiempo necesario para que Elías se arrojara sobre ella. Rodaron por el suelo, chocando contra paneles chispeantes. Vetra era más fuerte, más rápida, pero él era más desesperado. Le arrebató el cuchillo de combate y lo enterró en la grieta de su armadura justo bajo la clavícula. Vetra gritó, y Naerys aprovechó para rematar el ataque con una descarga directa al pecho. El cuerpo de la comandante quedó inerte. Elías cayó junto a ella, respirando con dificultad. Naerys corrió hacia él, lo levantó con ambos brazos y lo estrechó contra su pecho. Sus ojos estaban húmedos. ¿Estás conmigo? Siempre, dijo él, apenas con aliento. Hasta el fin del universo. Naerys lo besó con fuerza, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Como si la vida, por fin, hubiera tenido sentido en medio del caos. Las guerreras entraron después, seguras de la victoria. Naerys levantó la mano, aún abrazando a Elías. La traición ha terminado. El imperio continúa. Y sus ojos se volvieron hacia él. Con él a mi lado. La nave Natrael flotaba en la órbita silenciosa de un planeta olvidado, reparándose lentamente tras los estragos del motín. Las cicatrices de la batalla aún estaban presentes, paredes ennegrecidas, estructuras inestables, ecos de dolor en los corredores. Pero el corazón de la nave volvía a latir. Y el de Naerys también. Habían pasado 3 días desde la caída de Vetra. 3 días en los que Elías no se había separado de la emperatriz, ni ella de él. Ahora compartían no solo un espacio físico, sino algo más profundo. Una conexión imposible de explicar, más allá del lenguaje, más allá de los cuerpos. Una unión forjada bajo fuego y sangre, pero alimentada por algo mucho más poderoso. Amor. Naerys lo miraba mientras él dormía en su cama imperial,
por primera vez sin armaduras ni protocolos. Su piel marcada por las batallas, su pecho desnudo respirando con suavidad. Elías parecía en paz, como si el universo entero se hubiera silenciado solo para que él descansara. Ella se acercó, se sentó junto a él y acarició su mejilla con los dedos. Lo hizo con reverencia, como si tuviera en sus manos algo sagrado. Él abrió los ojos con una sonrisa suave. No es justo despertar así. No tengo defensa contra ti. Tampoco yo contra ti, susurró Naerys. Y he sobrevivido a todo. A guerras, a traiciones, a soledad. Pero esto, tú, me desarmas. Él se incorporó, tomó su mano y la besó con lentitud. Me hiciste fuerte. Pero también me hiciste sentir por primera vez que no estoy solo en el universo. No quiero perder eso nunca. No lo perderás, dijo ella. Porque lo que construimos juntos no se basa en poder. Se basa en verdad. Elías se levantó, caminó hasta el ventanal y miró las estrellas. Naerys se unió a él. Ambos desnudos de título y miedo, contemplando los mundos que ahora les pertenecían. ¿Qué viene ahora?, preguntó él. Lo que decidamos juntos, respondió Naerys con firmeza. El imperio se está reconstruyendo. Muchas aún no aceptan que tú estés a mi lado. Pero tendrán que hacerlo. No por miedo, sino porque verán que lo nuestro es real. Él la abrazó por la cintura y apoyó la frente en la suya. ¿Y si vamos más allá? ¿Y si dejamos de gobernar y empezamos a vivir? Ella entrecerró los ojos. ¿A dónde quieres ir? A un lugar donde no seamos emperatriz ni soldado. Solo tú y yo. Y donde nadie se atreva a decirnos que no está permitido. Naerys lo miró largo tiempo. Luego, sin palabras, activó el panel personal de control. Un nuevo destino fue ingresado en secreto. Horas más tarde, la nave abandonaba la órbita. En el centro del puente principal, Naerys tomó asiento. No en su trono, sino junto a Elías, en el banco de mando dual que nunca había sido usado. Las guerreras leales los observaban con respeto. Las pantallas mostraban un nuevo rumbo, un sistema inexplorado, libre de políticas y memoria imperial. ¿Cómo se llama el planeta al que vamos?, preguntó él, tomando su mano. Aún no tiene nombre, respondió ella. Pero me gustaría que tú se lo pongas. Él sonrió. Entonces lo llamaremos Thalía. Significa renacer en una lengua muy antigua. Naerys lo besó. Un beso lento, profundo, lleno de todo lo que habían superado. Las luces del puente descendieron. El motor hiperespacial se activó. Y en un estallido de luz pura, la nave desapareció entre las estrellas. Nadie más supo de ellos por años. Solo se contaban leyendas, la emperatriz que eligió el amor en lugar del poder, el humano que desafió imperios con un corazón indomable, y la historia de ambos, convertida en fuego eterno, viajando por la galaxia como una promesa. En Thalía, una nueva civilización nació. Una que no temía amar, una que no distinguía entre especies ni géneros, solo entre almas capaces de luchar juntas. Y en el corazón de ese mundo, Naerys y Elías se amaban cada noche como si fuera la última. Y cada amanecer, comenzaban de nuevo. Felices. Juntos. Para siempre.